esta primera parte de la charla voy a contarles dos pequeñas historias. Y la primera se llama Nunca hemos jugado al fútbol. Esto sucedió hace algunos años dando clases en Buenos Aires con un asistente llamado Tomás que siempre iba a jugar al fútbol los días sábados con sus amigos. Un día cualquiera, en clase, me dice que ese sábado anterior había pasado algo muy extraño. Le pregunto qué sucedió y me dice un amigo nuestro, que era futbolista profesional recientemente retirado, vino a jugar con nosotros y apenas empezó el partido me di cuenta de que él jugaba a otra cosa. Le pregunto, ¿y a qué juega? Me dice, él juega al fútbol y nosotros jugamos a la pelota. La forma como él se desplaza, la potencia con la que patea, las instrucciones que nos da, eso significa que él juega a un deporte completamente diferente. Y esa conversación nos llevó a otra que derivó en el hecho de que, de repente, ser habilidoso con el balón no significa que uno necesariamente sepa jugar al fútbol. Estamos hablando de diferentes tipos de habilidades. Por un lado, aquellos que tienen dominio sobresaliente sobre el balón tienen habilidades técnicas y aquellos que saben jugar al fútbol lo que tienen son habilidades de juego. Los que tienen habilidades sobresalientes en el dominio del balón en realidad participan de torneos de fútbol estilo libre. Jugar al fútbol es una cosa completamente diferente porque más allá del dominio que tengamos sobre el balón, tenemos que tener en cuenta también nuestro vínculo con nuestros compañeros, con los rivales, en un ámbito bien definido, con metas y reglas completamente diferentes. Y hemos visto y seguimos viendo a enormes jugadores de fútbol que tienen habilidades de juego, pero que no necesariamente sobresalen en lo que serían los torneos de fútbol estilo libre, es decir, que no tienen necesariamente habilidades técnicas sobresalientes. Para resumir esta primera parte, entonces, para participar en torneos de fútbol estilo libre hay que tener habilidades técnicas extraordinarias, pero para jugar al fútbol no es necesario tener esas habilidades sobresalientes porque en realidad para jugar al fútbol es necesario tener habilidades de juego. Estamos hablando de juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Todos los que hemos estudiado alguna disciplina empresarial, en algún punto nos hemos topado con el concepto principio de Peter. El principio de Peter indica que en toda organización un empleado efectivo puede ser ascendido hasta llegar a su nivel de máxima incompetencia, es decir, al nivel en el cual no domina ni el juego ni las habilidades. Ejemplos. Un excelente vendedor puede ser ascendido y convertirse en un pésimo gerente de ventas porque su talento no es suficiente para desempeñarse con efectividad en la nueva posición. O en el ámbito académico, un excelente profesor puede ser ascendido y convertirse en un pésimo decano por las mismas circunstancias. En el ámbito de la industria creativa puede suceder que un excelente diseñador con habilidades técnicas sobresalientes sea ascendido en su agencia o estudio y se convierta en un pésimo director de arte o director creativo porque su talento no es suficiente para poder desempeñarse con efectividad en la nueva posición, el nuevo puesto. Esto sucede en términos verticales en las organizaciones, pero en términos horizontales, en cualquier oficio, disciplina o profesión, vemos habitualmente, por ejemplo en el fútbol, que un jugador retirado considera que su paso natural, su próximo paso, sería el de ser entrenador, pero necesariamente tiene que desarrollar otras habilidades, porque hemos visto en la historia el caso de excelentes jugadores de fútbol que se convierten en directores técnicos mediocres, como el caso de Diego Maradona, o jugadores de fútbol que no fueron grandes jugadores, que se convierten en excelentes entrenadores, como el caso de José Mourinho. Esto es lo mismo que sucede cuando un empleado se convierte en emprendedor, es decir, cambia de categoría y cambia de juego. La segunda historia de esta mañana se titula Usted es un excelente cortador de pelo. Hace unos años, cuando yo vivía en Buenos Aires, iba siempre a la misma peluquería. El peluquero en alguna de esas ocasiones me contó cómo había iniciado su negocio. Me dijo que, si bien tenía alguna práctica, pero no tenía formación técnica en la disciplina, en el oficio. Inició sus proyectos, puso su negocio, contrató a algunos asistentes, le fue muy bien durante los primeros meses y en ese momento fue que decidió inscribirse en una academia para peluqueros. Primer día de clase, lleva todos sus elementos, le sientan a una víctima para que él le corte el cabello, las señoras que van a cortarse el cabello en las academias de forma gratuita. Y en ese momento Mauricio empezó a desarrollar todo su arte, su magia, su talento, su encanto. La señora se fue feliz con una sonrisa de oreja a oreja, pero la dueña de la academia, que lo estaba mirando con mucha atención, se le acercó y le dijo: Mauricio, ¿sabe? Usted es un excelente cortador de pelo.
Y Mauricio en ese momento me dijo que se había sentido medio contrariado porque la señora había sido un poco grosera. Pero ella continuó, le dice, mire, usted es un excelente cortador de pelo y aquí lo vamos a convertir en un excelente estilista, en un excelente coiffeur. Y ahí Mauricio me dijo, yo hasta ese momento pensé que todos éramos peluqueros con mayor o menor habilidad, pero en realidad en ese momento se dio cuenta de la existencia de categorías. En todos los oficios, profesiones, disciplinas, existen categorías. En algunas, las categorías son explícitas, pero en este caso, él se dio cuenta que no era explícito el hecho de que él pertenecía a la categoría de cortador de pelo y estaba al tope de esa categoría, y él, en la siguiente categoría, la de estilista o coiffeur, estaba al fondo de la categoría. Y esto, fíjense que pasa en todas las disciplinas, en todas las profesiones y los oficios. Por ejemplo, en el fútbol, de lo que veníamos conversando, en cualquier liga nacional existe la primera división, la segunda división, la tercera división. Cuando un equipo de segunda división asciende a primera división, asciende y se encuadra en una nueva categoría donde el nivel competitivo es diferente, la dinámica de juego es distinta. Por eso, de repente, tiene que contratar a otros jugadores y a otra dirección técnica. Y de repente, si no es competitivo en ese nuevo nivel, desciende de categoría donde posiblemente sea competitivo. Entonces, ese empleado que se convierte en emprendedor cambia de categoría y cambia de juego. Y en este nuevo juego hay una pregunta clave, más allá de cuáles son las habilidades que tiene que desarrollar para ser efectivo. Esa pregunta clave es, ¿qué significa jugar bien? ¿Qué significa jugar bien al fútbol, o al vóley, o al básquet? ¿Qué significa ser un buen profesional en la posición en la que estás trabajando? Esta pregunta no tiene una respuesta muy fácil, porque de repente en el fútbol, cuando a alguien le preguntan qué significa jugar bien, lo que primero dice es tener habilidades técnicas. Pero en realidad hemos visto que tener habilidades técnicas no necesariamente significa tener habilidades de juego, es decir, saber jugar al fútbol. Hay otras personas que pueden responder que jugar bien significa ganar. Y si bien puede haber alguna relación, alguna correlación, pero no necesariamente es una causalidad el hecho de jugar bien y tener como consecuencia el triunfo. Porque de repente hay en el fútbol y en otros deportes equipos que juegan muy bien y por algún accidente terminan perdiendo, y otros equipos que juegan mal y por algún otro accidente terminan ganando. ¿Qué significa jugar bien? Vamos a ir a otro ámbito. Vamos a conocer a Julio Velasco, que es un entrenador de voleibol argentino. Entrenó muchos años y fue multicampeón del mundo con la selección italiana de vóley. Y Velasco responde a esta pregunta en una secuencia muy simple y es la siguiente. Jugar bien significa interpretar, elaborar, responder. Es decir, un jugador, un profesional, lo que hace en términos de jugar bien y ser efectivo en su posición o en su juego es, primero, diagnosticar con precisión la situación o la identificación del problema. Segundo paso, elaborar una respuesta para esa situación, es decir, tomar una decisión de calidad. Tercer paso, responder técnicamente, es decir, ejecutar la decisión e implementarla de manera eficiente. Veamos un caso cualquiera, el caso de Messi al ejecutar un tiro libre. Messi toma el balón, lo deposita en el césped y en ese momento, paso 1, interpreta la situación de juego. ¿De qué forma? Yo imagino que puede estar evaluando la distancia del balón al arco, dónde se ubica la barrera, cuántos jugadores hay en la barrera, dónde están sus compañeros, dónde están los rivales, y luego de realizar esa evaluación, que es la interpretación de juego, elabora una respuesta para esa situación, es decir, toma una decisión de cómo ejecutar el tiro libre. Tercer punto, respuesta técnica, ejecuta el tiro libre. A cualquier profesional, a cualquier jugador, la realidad se le presenta de una forma distinta como pretende. Esto es natural. Cualquier profesional en cualquier situación encuentra que una situación determinada implica una brecha entre lo que desea que suceda y lo que sucede. Ese profesional, ese deportista en cualquier situación, oficio, disciplina, en realidad, en lugar de protestar o quejarse por esa brecha que aparece, lo que hace es resolver, como haría cualquier persona. Esto Julio Velasco lo explica en términos del voleibol de la siguiente manera. Cuando un atacante identifica e interpreta una situación de juego como pelota alta y cerca de la red, lo que hace es toma una decisión en función de pelota alta y cerca de la red. Y de esa manera, tercer paso, realiza la ejecución técnica, corre, salta y remata.
Imaginemos que la siguiente pelota, por algún problema del receptor o del levantador, la pelota fuese interpretada como pelota baja y lejos de la red, que no es lo ideal. Pero en ese caso, esa interpretación da origen a una respuesta diferente en términos de decisión y ejecución diferente a la primera. Ese jugador, si la pelota viene baja y lejos de la red, no se cruza de brazos y protesta o se queja. Lo que hace es resolver. Velasco en todos los entrenamientos utiliza la secuencia. Evidentemente le ha dado muy buenos resultados, por lo que hemos visto en términos de campeonatos del mundo que ha ganado con la selección italiana. De hecho, es uno de los 3 mejores entrenadores de voleibol según la Federación Internacional de Voleibol. Lo que hace Velasco es utilizar la secuencia y si algún jugador en algún momento se equivoca, no saca el látigo o lo echa del gimnasio. Lo que hace es reiterar la jugada porque él quiere saber dónde se originó el error. Él quiere saber si el error se originó porque, primer paso, el jugador interpretó mal la situación, o, segundo paso, el jugador tomó una mala decisión, o, tercer paso, el jugador simplemente erró al implementar su decisión. ¿Qué le sucede a un profesional que es, en términos de la metáfora que vimos antes, habilidoso con el balón, pero no sabe jugar al fútbol? En realidad, independientemente de la situación que se le presente, lo que hace es responder con habilidades técnicas cuando se requieren habilidades de juego. Lamentablemente, los resultados, las consecuencias de esa decisión no son las mejores. No consigue los resultados que pretende. Ese talento, el talento que tiene en términos de habilidad técnica, no le alcanza para conseguir los resultados que desea. Entonces, vamos a ver algunas pautas, 5 en particular, pautas para aprender y perfeccionar algunas habilidades de juego a partir del talento innato que tenemos, que son las habilidades técnicas. Esto puede servirle a cualquier emprendedor, a cualquier profesional en realidad. Primera pauta, en términos de interpretar, elaborar y responder. Hablemos acerca de nuestra actividad, no sobre lo que hacemos, sino a partir del tipo de problema que resolvemos. Porque de esa manera vamos a estar comunicándonos en la frecuencia que entiende nuestro interlocutor. Segunda pauta, comuniquemos soluciones. Todo emprendedor sabe cuál es el producto o el servicio que comercializa, pero no todo emprendedor puede explicar cuál es la solución que le propone a su cliente. Hablemos acerca de soluciones. Tercera pauta, diseño del equipo. Diseñemos nuestro equipo en función de todos los roles necesarios para poder convertir los goles. Porque si un emprendimiento no tiene todos los roles necesarios para poder desempeñarse con efectividad, sería el equivalente a que un equipo de fútbol salga sin arquero, o sin defensas, o sin mediocampo, o sin delanteros. Cuarta pauta, determinemos metas, es decir, definamos cuáles son los goles que habremos de lograr en el futuro y de esa manera, posiblemente, tengamos que cambiar alguna conducta, algún hábito para poder conseguir esos resultados. Quinta pauta, y es importante seguir remarcándola, cumplir con las promesas, porque las promesas, en definitiva, derivan en decisiones que hacemos y esas decisiones derivan en resultados. Por otro lado, también el cumplimiento de la promesa genera referencias positivas. Interpretar, elaborar y responder. ¿Por qué solamente 5 pautas? Porque si te diera 42, cosa que sería factible, podrías darte cuenta que tenés que cambiar todo. Y en realidad, si te das cuenta que querés cambiar todo, podrías terminar no cambiando absolutamente nada. Sucede, por ejemplo, en el caso del voleibol, si uno quiere jugar con un jugador distinto y quiere que ese jugador cambie 10 cosas, va a ser difícil porque ese jugador entrena 10 cosas. Entonces, planteemos solamente una pauta, una dirección de trabajo y pocas pautas. ¿Cuál es la dirección de trabajo en esta charla? Enfocar tu esfuerzo en jugar bien, interpretar, elaborar, responder. De esa forma, uno se convierte en una persona de alto desempeño y en un profesional de alto desempeño. Para concluir entonces, les he contado que ser habilidoso con el balón no te convierte en jugador de fútbol. Les he dicho que ser talentoso en una disciplina no te convierte necesariamente en un buen profesional de esa disciplina. Una cosa es ser habilidoso con el balón y otra cosa muy diferente es saber jugar al fútbol. Estamos hablando de diferencia entre habilidades técnicas
y habilidades de juego. Por eso, cambiemos los resultados modificando alguna conducta. Esa conducta, la pauta, está dada por el aprender a jugar bien y perfeccionar el juego. Interpretar, elaborar, responder. Recordemos que el enfoque siempre se encuentra en el proceso, pero la vida no premia intenciones, sino que premia resultados. Y esto, en el lenguaje del fútbol que hemos venido conversando, implica que un equipo puede jugar muy bien, pero los goles no se merecen. Los goles se hacen. Y de esa manera convertimos los goles, ganamos los partidos y eventualmente también ganamos los campeonatos. Muchas gracias.